De Conurbano se trata, ¿no? Este programa y esta cadena conurbana de comunicación y cultura, y situarnos en los barrios construidos comunitariamente, popularmente, ¿no? Y cómo se forjaron esos barrios está interesante para recorrer en esta tarde de martes. Crecer en Cuartel Quinto es un documental que se ocupa efectivamente de eso, de la construcción comunitaria de este barrio y de cómo se llega a la actualidad donde niñeces, comunidad y adolescencia toman la posta. Juan Mascaró se ocupó de dirigir este documental Crecer en Cuartel Quinto y con él vamos a charlar sobre justamente esta producción. Juan, bienvenido, acá te saludamos Fernando y Camila, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Un saludo. Hola Juan, muchas gracias a vos por estos minutos que te tomás para hablar con nosotros, sobre todo de este documental de Crecer en Cuartel Quinto. Somos una radio universitaria muy cercana a este territorio y te preguntamos cómo se plantearon crear este documental. Bueno, desde una universidad también, prima, hermana o tía de la de General Sarmiento. Hermanitas nos decimos, Juan, hermanitas, con un Lu y con un Paz. Hermanita, sí, es un poco más vieja la ULU, pero según creo, pero bueno, todas de las mismas características, ¿no? En el sentido que son universidades con un desarrollo territorial muy importante, que tienen vínculo con las comunidades diversas que las rodean. En el caso de Luján además tiene varias sedes. Claro. Bueno, y ahí se produjo para mí una primera experiencia que fue muy importante para abrir la puerta a este tipo de producciones, que fue Escuela Bomba. Fue la película que hicimos a partir de la explosión de la escuela de Moreno, las muertes de Sandra y de Rubén, claro. De las cuales se cumplió un aniversario hace poquito, y que bueno, tuvo un recorrido mucho más importante, más relevante, con más vistas del público y en lugares que ni nos imaginábamos, ¿no? Mucho más de lo que esperábamos ese año, por distintas razones, porque fue censurada la película, porque el tema replicó y ocurría en muchos otros lugares, no era solamente Moreno. Bueno, por distintas razones la película abrió un campo que fue que la universidad finalmente, a quienes hacemos comunicación, esto nos interesa particularmente y a veces cuesta que se ve, la universidad produzca materiales en diálogo con las comunidades, ¿no? Uh-huh. Esto se está haciendo a partir de una convocatoria anual que se hace con equipos docentes. En el caso de Cuartel Quinto había un grupo de compañeras docentes del Departamento de Educación de la Universidad de Luján que trabajaban en Cuartel Quinto, militaban, hacían trabajo territorial de educación, bueno, distintas tareas hace muchos años, conocían muy bien no solo los barrios, sino el entramado de organizaciones que hay en Cuartel, y a partir de ese encuentro, de ese diálogo que empezamos a trabajar. Uh-huh. Todo el año pasado, bueno, y este año se terminó este documental que dura 1 hora y que tiene, bueno, un poco la experiencia histórica y sobre todo apunta a lo que vos contabas, ¿no? El lugar particular preponderante que ocupa las niñeces en Cuartel y todo el esquema que hay de participación de los niños y niñas, ¿no? Sí. Los famosos espacios asamblearios, consejos, que es una palabra heredada de una vieja experiencia de los años 80 de los consejos comunales, ahí en Cuartel también, que nació en Cuartel y se expandió por todo Moreno, que bueno, se proponen empoderar, digamos, a esos sectores y el viejo anhelo del poder popular, ¿no? Es decir, las decisiones, las estrategias, las discusiones acerca de hacia dónde ir en el desarrollo de los barrios y en las decisiones de las comunas desde los mismos pobladores, ¿no? Uh-huh. Y ahí, Juan, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te sorprendió? Venís transitando Moreno hace un tiempo, ahí recordabas Escuela Bomba, la historia de Sandra y de Rubén, ¿no? Efectivamente, 2 trabajadores de la educación fallecidos, muertos producto de la explosión de la Escuela 49, pero ¿qué hubo para contar en este Cuartel Quinto desde las infancias? No sé si te encontraste frente a ese desafío por primera vez de contar infancias y adolescencias a través de un documental, y qué es lo que más te llamó la atención, ¿no? De eso. Yo al principio no entendía bien de qué me hablaban las compañeras cuando hablaban de los consejos de infancia, ¿viste? Claro. Es algo que si no lo ves y no ves en mi caso frente a la cámara, porque estuvimos ahí filmando y en la previa, en las primeras semanas además acercándonos a los lugares, conociendo, digamos, observando, ganando la confianza a veces de los espacios y de las personas antes de filmar, pero si no lo ves no entendés bien de qué se trata, ¿no?
y realmente vos ves que son pibes y pibas con una dimensión, ¿no? De lo social, incluso de lo político, que es una palabra muy bastardeada en nuestra época, pero que tiene que ver con esto de lo común, ¿no? O sea, de interesarse por lo que está pasando a los otros y de buscar soluciones de conjunto. Este sentido, te diría solidario, pero mucho más que eso, ¿no? Un método incluso para hacer las cosas, una discusión entre los pibes, un informarse de los temas, todo eso apareció y bueno, para mí fue muy revelador porque no por lo menos yo no conocía otras experiencias digamos, de esas características, ni en el conurbano ni en otros lugares, seguramente las hay. Conocí mucho de los movimientos sociales, ¿no? Pero bueno, en general eran o las familias, o las mujeres, o los hombres adultos que participaban de esos espacios. Los niños tenían el lugar que tienen muchas veces en nuestra cultura, que es un lugar relegado, ¿no? Claro. O un lugar de escuchar lo que los adultos dicen. Bueno, acá tomaron la posta, y eso lo ves, ¿no? También hablamos un poco con las compañeras de Cuartel Quinto y la gente que estaba organizando, coorganizando, digamos, o coproduciendo este documental, cómo hacemos para contar eso sin que alguien lo cuente, ¿no? O sea, no que otros digan lo que pasa, sino que el espectador lo vea directamente ahí frente a la cámara. Bueno, entonces seguimos ahí el cotidiano, la vida de varias familias y niñas, y por supuesto filmamos varios de esos encuentros, ¿no? Los consejos. Uh-huh. Parte de lo que es la construcción política y ciudadana de esas infancias, que quizás es más común para quienes transitamos el conurbano de la provincia, digamos, los pibes organizados en asambleas, en espacios comunitarios o en consejos de niñeces e infancias. Y ahí, ¿con qué te encontraste, Juan, a la hora de contar la comunidad de Cuartel Quinto? ¿Cuál fue la recepción también de los vecinos y vecinas una vez que vieron esa construcción de este documental que se llama Crecer en Cuartel Quinto? Bueno, hubo una función, dos funciones progresivas, digamos, con un grupo similar de personas, de vecinos y vecinas, también porque tenemos un poco esa dinámica, ¿no? De terminar de ajustar la edición de los trabajos a partir del diálogo con los sujetos filmados, decimos nosotros. Bueno, esto con Escuela Bomba también ocurrió, es una película que se terminó de conjunto con la comunidad ahí de la Escuela de Moreno y en general con la comunidad docente educativa de Moreno, y acá volvió a ocurrir. Pasamos un corte más largo de la película, que tenía muchas cosas que no sabíamos bien por dónde había que recortar, entonces bueno, pusimos ahí un poco todo lo que surgió de un primer pantallazo así, y bueno, y muchos vecinos hicieron aportes, contaron un poco qué era lo que les interesaba más contar de la comunidad hacia afuera. Claro. Es un ejercicio bien interesante, ¿no? El del documental comunitario o el cine comunitario, porque en esa perspectiva de tener que contarte a vos hacia otros, se dan discusiones, en el propio registro de la película a veces se hablan cosas o se recuerdan cosas o se dialogan temas que no estaban sobre el tapete o que nunca habían sido hablados, ¿no? Yo creo que es una herramienta no solo para construir un material, este producto, entre comillas, que es el que va a ver un espectador, sino también de participación en sí, ¿no? Hacer un documental mueve cosas ahí en ese grupo que lo hace y en la gente que es filmada, que son bien valiosas, ¿no? Y que para mí forman parte de la misma trama organizativa y de participación que se viene dando ya con otras herramientas, ¿no? Entonces, ahí aparecieron un montón de temas. Todo lo histórico de Cuartel Quinto es muy impresionante, ¿no? La cantidad de experiencias desde la vuelta de la dictadura para contar un periodo que conocemos un poco más. Seguramente antes también existieron, pero muchos de los barrios de Moreno se crearon en la época de la dictadura con las erradicaciones de villas, ¿no? Que conocemos algunos, otros pibes nuevos no saben ni qué es. Otros pibes nuevos sí saben, porque por suerte hay estos espacios de participación y de memoria, pero bueno, fueron estos procesos que llevó adelante la dictadura, y en particular la dictadura de la ciudad de Buenos Aires, donde se cargaba a la gente en camioncitos, se los llevaba y se los tiraba en medio del campo, en lugares que, bueno, después con mucho tiempo y esfuerzo y laburo comunitario tuvieron servicios, calles, luz, etcétera, pero en ese momento no los tenían, ¿no? Entonces yo creo que esa necesidad de sobrevivir en circunstancias muy adversas es identitaria, o sea, genera una lógica de
construcción y de relación entre las personas en los barrios, en particular en muchos lugares del conurbano, y acá en Cuartel Quinto, por esta situación que te cuento más todavía, que queda como un gesto de identidad, ¿no?, de los lugares. Y de ahí en más una cantidad de experiencias, yo algunas las conocía, otras no, pero que se fueron reconstruyendo también, ¿no?, en la memoria de los más grandes, como los consejos comunales, como el Colmenar, la cooperativa de transporte que hubo, de colectivos, que duró años, bueno, y otra serie de iniciativas, llegando a la mesa de organizaciones de los consejos de infancia, que son un poco el presente, ¿no? Todo eso formó parte de la historia que estaba en la memoria, pero que convocamos un poco a poner en palabras, en recuerdos, en imágenes, en fotos, en archivos viejos, sí, para traer al presente, ¿no? También. Total. Crecer en Cuartel Quinto, en la palabra de su director, de Juan Mascaró. Juan, ¿cómo se puede ver? Nos preguntan por acá. Bueno, empezó ya un circuito de proyecciones. La primera fue ahí mismo en Cuartel, en uno de los espacios donde se filmó, que ya, digamos, participó activamente el documental, y después es donde se hicieron estas proyecciones un poco para cerrar la edición que yo te contaba. Sí. Ahora vamos a tener una proyección en la sede de San Miguel de la UNLU. Sí. Estamos viendo si va a ser el viernes 6 o el viernes 12, creo que es el próximo, de septiembre. Uno de esos dos viernes están ahí terminando de ajustar la convocatoria a las compañeras para proyectarla ahí. Y después vamos ya a las plataformas y a la televisación, ¿no? Las películas, varias que estamos haciendo en el Departamento de Educación ahí de Luján, van a estar disponibles en una de las plataformas que sobrevive al vendaval, digamos, de cierre de espacios públicos, sí, y de plataformas como Contar. Bien. Bueno, que había varias de esas, que es Octubre TV. Perfecto. Ahí en esa plataforma vamos a estar poniendo los materiales para el acceso del público en general, y también en un canal de YouTube que se llama Departamento de Educación UNLU, que cualquiera lo puede buscar ahí en YouTube y encontrar varios de estos materiales que se vinieron haciendo estos años, ¿no? Del 2018-19, que se estrenó Escuela Bomba, a hoy. Bueno, se vienen trabajando estos materiales de educación y de historias comunitarias en el Departamento de Educación ahí de la UNLU. Juan, gracias por los minutos. Ahí quedó toda la info para quienes quieran ahí disfrutar de la construcción de Cuartel Quinto a través de Crecer en Cuartel Quinto. Abrazo grande desde acá. Un abrazo a ustedes, gracias por ocuparse de estos temas, de estas producciones. Dale, gracias. Juan Mascaró con nosotros y nosotras, el director del documental Crecer en Cuartel Quinto para El Cruce.